Mi nombre es Diego Rafael Payán. Voy a ser la persona encargada de, no tanto de moderar, sino de colaborarles en el día de hoy con la parte tecnológica de esta reunión. Y me complace muchísimo que estén aquí. Agradezco particularmente lo mismo que el curso 53 de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes han organizado este evento para la tarde de hoy. Vamos a explicar muy sencillo cómo funciona esta metodología. Vamos a tratar de que sea una reunión bastante organizada. Por tal motivo, los micrófonos han sido silenciados. Solamente vamos a tener abiertos 2 o 3 micrófonos, pero eso no quiere decir que vayamos a estar incomunicados. Una vez iniciemos, los micrófonos solamente van a estar el del señor capitán César Bermúdez, quien va a ser la persona que nos va a compartir esta experiencia, interesantísima experiencia, esta vivencia. Y ustedes, las personas que nos están acompañando, pueden hacer, si tienen alguna pregunta, por favor háganla en privado a Jairo Payán. Ustedes van a encontrar el participante con el nombre de Jairo Payán. Ahí pueden hacer las preguntas. Sugerimos que la hagan de manera privada para no congestionar el chat. El chat general lo podemos dejar para saludar, porque aquí seguramente estoy viendo que hay amigos de todas las edades, de todas las promociones. Tenemos oficiales, profesionales oficiales de reserva de varias unidades del país que nos están acompañando igualmente, es compañeros de aventura de los señores oficiales orgánicos. Entonces vamos a dejar el chat principal para los comentarios generales, y las preguntas particulares las vamos a dejar, las vamos a mandar directamente al chat del señor coronel Jairo Payán. ¿Cómo se hace eso? Ustedes despliegan la pestaña del chat donde dice chatear, la despliegan y van a encontrar, si quieren hacer este ejercicio allí conmigo, van a encontrar que uno puede enviar, ahí van a encontrar la parte de abajo dice enviar a, entonces ustedes pueden enviar mensajes a todas las personas o a alguien en particular. Para este caso y para que sea tenida en cuenta su pregunta, por favor asegúrese de dirigirla a Jairo Payán. Si la pregunta se queda en el grupo general, muy posiblemente él no la va a ver porque no va a estar en esa pantalla. Es importante también tener en cuenta que hay preguntas que ya se hicieron llegar de antemano, las cuales el señor capitán César Bermúdez muy gentilmente ha tratado de incorporarlas en la charla. De tal manera que es posible que personas que hicieron las preguntas no van a encontrar que se reformulen nuevamente, pero para la tranquilidad de ustedes es porque él ya las está incorporando. Si el tiempo lo permite, vamos al final a evacuar esas preguntas que se van saliendo sobre la marcha, y si el señor capitán César Bermúdez es tan gentil y el tiempo nos alcanza, pues lo que vamos a hacer es que Jairo Payán va a formular las preguntas en el orden en que las ha ido recibiendo, va a tratar de unir unas con otras porque seguramente hay varias que se puedan parecer, de tal manera que lo podamos ir diligenciando durante la conferencia. Para las personas que no alcancen a estar el día de hoy acompañándonos, les recordamos esta conferencia, este video relato, como lo hemos querido llamar, va a quedar guardado para el recuerdo en la misma dirección de YouTube que está en las invitaciones, de tal manera que lo podemos ver nuevamente. Vamos a dar, por favor, una espera de 5 minutos más, si les parece, pues para ser juiciosos y respetar también el tiempo de las personas que dijimos que empezábamos 4:15, son las 4:10. Voy a volver a silenciar mi micrófono. Si quieren saludarse por el chat, pues ahí se puede escribir lo que quieran y lo que necesiten. Muchas gracias. Continuar con los cursos de capacitación, por supuesto. Todas las universidades lo han continuado haciendo. ¿Cómo me escucha? Lo hicieron en las vacaciones. Aprovecharon para que los docentes, tanto en planta como docentes de cátedra, asistieran a esos cursos con una programación. Diego, ¿me escucha? Bueno, muy bien. Entonces, siendo juiciosos, puntualidad de aerolínea, nuevamente saludamos a las personas que han llegado, que han ingresado a la sala. Presentamos un cordial saludo también al técnico jefe Osorio, sobreviviente del accidente, que también está con nosotros aquí. Y para no dilatar más este emocionante encuentro,
le voy a ceder la palabra a mi general Ocampo, que está aquí con nosotros también, y quien es la persona que va a abrir esta tarde. Como les decía, yo solamente estoy aquí acompañándonos en temas de tecnología. Mi general Ocampo, muy buenas tardes. Le acabo de habilitar su micrófono y la audiencia es suya. Gracias, Diego Payán, mi capitán de la reserva. Un saludo muy especial. Gracias por su apoyo y toda su logística para poder estar conectados en el día de hoy. Bueno, un saludo muy especial para todos que están presentes y conectados por este video de Zoom y por YouTube. Damas y caballeros, aquí nos encontramos nuevamente en un ejercicio que nació hace 4 meses ya, cuando empezó la pandemia, el curso 53, mi curso, que nos conectamos y empezamos a hablar temas propios de nuestra institución, de nuestro curso, de nuestra fuerza, y ha cogido fuerza y cada 15 días tenemos un invitado especial. Entonces quiero presentarle un saludo muy especial para todos los señores generales conectados de varias fuerzas, de las fuerzas militares de Colombia. Entre ellos tenemos generales, excomandantes de fuerza. Un saludo también especial para los oficiales, para los suboficiales de la reserva activa de nuestra institución y de las fuerzas militares conectados. Un saludo para los integrantes de ASORFA, ASORFACIT, ASURFAC y algunas entidades que siempre nos acompañan. Tenemos gente conectada de todo el mundo, porque hay varios de la reserva y amigos que se han conectado de diferentes lugares y que siempre nos acompañan y que es un gusto saludarlos. Aquí con esta tecnología no hay distancia y nos permite estar bien, totalmente conectados. Asimismo, saludar a los docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada que se han conectado y personal civil que siempre también les interesa. Tenemos también, como lo dijo Diego Payán, familiares de los sobrevivientes en el accidente del C-130 y también familiares de personas que estuvieron presentes y siguen acompañándonos en vida, que hacían parte de la tripulación del C-130. Entonces, es un gusto tenerlos aquí. Sé que Diego ya compartió de que el tema de la herramienta Zoom ya se copó, pero por YouTube pueden seguirnos. Y esto va a quedar grabado. Diego Payán es hermano de Jairo Payán, un compañero nuestro, que es el que impulsa aquí realmente el curso para mantenernos vivos en comunicación. Entonces, un saludo especial para Jairo Payán y para Carlos Arévalo, otro también promotor de todas estas actividades. En el día de hoy, entonces, vamos a pasar directamente a la persona principal invitada, que es el señor capitán de la Reserva Activa Fuerza Aérea Colombiana, César Augusto Bermúdez Pinilla, a quien le damos un especial y caluroso saludo. Él nos hará un relato sobre lo que vio a bordo del avión en su condición de tripulante adicional. Recalco que el señor capitán no formaba parte en sí de la tripulación de la aeronave. Por ende, hay situaciones del vuelo que estaban fuera de su conocimiento y consecuentemente no puede responder. Pero con su experticia, tantos años como piloto, pues va a ser un buen relato de todo lo que nos va a contar de su experiencia. El señor capitán es un profesional con amplia experiencia en el sector aeronáutico y me permito hacer una breve compilación de su currículo, mi capitán, que lo veo en pantalla. Me agrada tenerlo aquí ya con nosotros. Total de horas, 24.800 horas. En la Fuerza Aérea Colombiana fue piloto de M5, T-33, DC-3, C-45, PA-34, T-41, T-34. Instructor de vuelo de T-33, que también tiene una experiencia en todos estos equipos, PA-34 y C-45. Es piloto de aviación comercial también, piloto de los equipos MD-82, DC-9, B-200, BE-900, Hacker 400, DC-3, Embraer 110, D-410 y equipo monomotor cuando estuvo en la Fuerza Aérea. Instructor de los equipos, como ya lo dijimos, en la Fuerza Aérea y también en la aviación comercial de MD-82, DC-9, BE-1900, Embraer 110,
PA31, PA34 y T33. Instructor de escuela de tierra de estos equipos que ya anuncié. Y es además administrador de empresa de la Escuela de Administración de Negocios de la EAM. Cuenta además con amplia experiencia como investigador de accidentes aéreos, implementación y capacitación en el área de seguridad aérea, factores humanos, administración de recursos de cabina, sistema de gestión y seguridad operacional, sistema de aeronaves, evacuación en tierra y agua en aeronaves, entrenador estático de instrumentos, instructor de vuelo y simulador de vuelo de diferentes aeronaves. Entonces, con esta vasta experiencia, mi capitán, que nos alegra, sé que vamos a tener una tarde agradable de compartir, de revivir, con todo el respeto de los que estuvieron en esta emergencia, pero que usted lo va a hacer un relato para todos muy importante. El auditorio es suyo, mi capitán. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero darle un agradecimiento a los oficiales del curso 53 en cabeza del general Ocampo, quienes me hicieron un llamado para compartir un poco la experiencia que viví allá en ese accidente. Veo muchas caras conocidas, compañeros de curso, instructores de vuelo de la escuela que tuve, muchas caras conocidas que hace mucho tiempo no los veía. Un saludo a todos y un saludo muy especial a mis compañeros de Odisea. Disculpen. Normalmente no hago este relato, a pesar de haber pasado 38 años. Muy contadas ocasiones he hecho esta narración. Yo diría que no han sido más de 5 o 6 veces en todo este tiempo, porque para mí es una situación difícil en todo sentido, porque son emociones encontradas, primero por haber sobrevivido y al mismo tiempo de pensar en los familiares de los que fallecieron. Bueno, les pido disculpas de nuevo. Como les digo, voy a hacer una narración de lo que yo viví. No voy a hacer ningún tipo de análisis investigativo, ni mucho menos. Si el coronel Restrepo, que veo que está acá, y Gerardo tienen alguna aclaración, algo que aportar aparte, mucho mejor sería, porque pues está también la visión de ellos como tripulantes directos. Voy a empezar entonces, si me permiten un segundo, a narrarles, como les decía, lo que pasó. Mi capitán, si usted me permite un segundo, por favor, quisiera hacer aquí una recomendación especial. No todas las personas están muy familiarizadas con Zoom, entonces hay dos formas de ver la pantalla. Una es en mosaico, donde se van a ver pequeñas las caras de todas las personas, pero recordemos que si se van arriba con su mouse a mano derecha, a la parte derecha de su pantalla, hay dos formas de verlo, galería o vista del hablante. Entonces la recomendación es cuando quieran ver la persona que está hablando, como en este caso, por ejemplo, estoy hablando yo, si me tienen en vista del hablante, debo estarme viendo solamente yo y los demás participantes pequeños. Pero si ustedes quieren ver a todos los participantes por igual, le dan vista de galería. Es una observación que me parece muy válida porque a veces me dicen, no, se veían todos muy pequeños. Y la persona tiene la opción de cambiar el tipo de vista. Muchas gracias, mi capitán. Siga. Bueno. Ok. ¿Tiene la presentación a la vista ya? Sí, confirmado. Bueno. Entonces voy a hacer el relato de este vuelo con el 1003. Ese fue un cumplimiento en orden de operaciones del segundo comando. Estaba programado inicialmente para salir en el 28 de septiembre, perdón. Sin embargo, inicialmente salimos. La tripulación estaba conformada por 5 tripulantes primarios,
piloto, copiloto, navegante, ingeniero de vuelo y los máster. La tripulación aumentada, que era otra tripulación similar, y de pasajeros, veníamos capitán del ejército, capitán Contreras, que venía de estar en servicio en el Sinaí, el periodista, Ovidio Charria, y el que les habla, que venía como observador. En esa época, los pilotos que volábamos aviones de combate, teníamos un incentivo para volar de adicionales en los vuelos al exterior, de manera que fuéramos teniendo esa experiencia y era un incentivo más para los pilotos de combate. Por esa razón estaba en ese vuelo. Salimos inicialmente, contábamos con, este era el equipo de navegación que tenía el avión, 2 estantes, 1 Omega, 2 BORs, una F, un DME y un transponder. Era el equipo que teníamos a bordo. Inicialmente el vuelo era Bogotá-San Juan, posterior haríamos San Juan-Lajes, pues Lajes-Madrid, Madrid, Tel Aviv, el Ben Gurión, y después regresaríamos. Salíamos, como les dije, el 28 de septiembre, volamos hasta San Juan, llegamos en horas de la tarde, casi de la noche, el equipo de navegación ya tenía unas fallas, sin embargo, pues habría la posibilidad de seguir volando con los estantes, pero en las condiciones en la ruta entre San Juan y Lajes no eran las mejores, frente a mal tiempo, por lo tanto se decidió regresar a Bogotá a esperar la reparación del equipo del Omega. Llegamos a Bogotá y efectivamente el equipo estaba dando señales bastante raras y por ese momento se dejó. A las 2 semanas nos llamaron, volvimos a salir a hacer el mismo recorrido. Inicialmente salimos Bogotá-San Juan sin ninguna complicación, todo normal. San Juan-Lajes, pernoctamos y llegamos hasta Madrid, pernoctamos en Madrid. Hasta ahí todo iba muy bien. Durante todo ese tiempo, que es un vuelo bastante largo, aproveché para ir conociendo más o menos cómo era la utilización de los estantes, la navegación celestial, que para mí era completamente nueva. Y con los técnicos íbamos tratando de ver algunas cosas para no estar tanto tiempo sin hacer nada en el vuelo. Pero nos estamos en Madrid, no hubo ninguna complicación. Seguimos a Ben Gurión, a Tel Aviv, con la misma condición, todo trabajando muy bien. Se probaron los estantes, trabajó toda la información, todos los sistemas de navegación trabajaron sin ninguna complicación. Después de 3 días en Tel Aviv, empezamos el regreso. Volamos a Madrid también sin complicación. Traíamos unos repuestos para los equipos Mirage. En esa época estábamos operando el Mirage. Y venían llantas y un poco de elementos que eran equipos básicamente el vuelo era para traer repuestos de Mirage, que en ese momento estaba, la IA le hacía mantenimiento a los aviones Mirage aquí en Colombia. Después volamos a Lajes. En Lajes pernoctamos. Se hizo todo lo pertinente para salir el otro día de nuevo. Y al otro día salimos Lajes. La intención era hacer Lajes Bermudas. Y posterior de Bermudas volar a Palanquero antes de llegar a Bogotá. El vuelo de salida de Lajes fue muy normal. Ya lógicamente de regreso es un vuelo bastante largo. Ese día simplemente por buscar qué hacer con el personal técnico, nos pusimos a mirar los manuales y saqué el manual donde estaba el capítulo de amarizaje. Nos pusimos a leerlo y a analizarlo, a ver qué era lo que decía, de qué se trataba. Lógicamente hablaba de que el Hércules hasta el momento no se había hecho ninguna amarizaje ni ninguna prueba de acuatizaje,
y que lo que estaban dando eran algunas normas que se creía que debían tenerse en cuenta. Después de eso, un rato de estar leyendo y discutiendo eso, nos fuimos la tripulación que estábamos de descanso y los que íbamos de pasajeros, fuimos atrás a las literas, dormimos un rato. Después de un rato, no sé cuánto, pero bastante tiempo, me desperté, volví a la cabina y me coloqué los audífonos, que era lo que hacíamos, y también participando del vuelo. En ese momento, supuestamente estábamos con la frecuencia HF internacional y deberíamos pasar a la frecuencia VHF de Bermudas. Lógicamente el alcance del VHF, todos saben, es de 200 millas, o sea que estamos un poco en ese límite, un poco menos de Bermudas. Cambiamos a Bermudas y no obtuvimos respuesta en el VHF. En los equipos de navegación tampoco empezó a dar señal BR de Bermudas, que supuestamente a esa distancia ya debería por lo menos dar indicios. No había ninguna indicación. Me acuerdo que más adelante el radar se puso en la posición de mapa también tratando de identificar la isla, pero no había ninguna marcación que nos indicara eso. Recuerdo que la distancia en ese momento, como nueva comunicación, se empezó a hacer el puente en VHF con un avión que venía de Tel Aviv también, de Ecuatoriana de Aviación, que venía haciendo la misma labor de nosotros, trayendo repuestos para los aviones que tienen en esa época ellos. A través de ellos empezaron a hacer puente. Y recuerdo que una posición, que pidieron por la posición para transmitirla, se dijo que estábamos a 188 millas. A los 2-3 minutos, que haya un poco más adelante, volvieron a pedir posición, entonces ya nos daban 222 millas, que no era una situación lógica. Si íbamos a acercarnos a Bermudas, estábamos volando, en teoría, alejándonos. Ahí empezó la condición. Yo fui y levanté a la tripulación que estaba de descanso y todos en la cabina empezamos a opinar. Se reprogramó el equipo Omega, el único equipo Omega que venía, y empezó las marcaciones eran más inconsistentes todavía. Nunca volvió a haber señal de la frecuencia del VOR. No volvimos a tener comunicación a través del VHF. A partir de momento, no volvimos a tener comunicación con tierra en ningún momento. Simplemente era haciendo el puente, inicialmente con Ecuatoriana, después creo que era un avión de Panam, no recuerdo. En todo caso fue haciendo puente con otros aviones para la supuesta posición que no sabíamos. Entre todos empezó a mirar las cartas, a ver qué opción tenían. Viste que el equipo estaba también, las marcaciones del Omega no eran consistentes, cada vez eran más fuera de fase. Sacaron los estantes para tratar de establecer la navegación celestial, en este caso con el Sol, pero no funcionaron adecuadamente. En resumidas cuentas, no sabíamos dónde estábamos. A partir de ahí, seguíamos todos buscando en las cartas frecuencias, colocar frecuencias de toda clase, y teníamos 2 opciones o 3 opciones. Nosotros supuestamente deberíamos estar en este rango cuando empezó a identificarse el problema. No cogíamos nada, entonces o había la opción de coger hacia el norte, que de pronto encontraríamos Terranova, hacia el sur, a ver si encontrábamos alguna de las islas, pero no sabíamos exactamente dónde estábamos, o seguir volando hacia la costa, con el rumbo 70 a tratar de llegar a la costa. Situación muy difícil,
aunque nadie decía nada a ese respecto, pero yo pienso que todos éramos internamente conscientes de que la probabilidad de llegar a la costa era bastante remota. Se siguió en esta condición, todos tratando de identificar alguna radiofaro, alguna ayuda. Nunca hubo contacto con ninguna estación de tierra. Nunca hubo señal de radar que nos cogiera de alguno de los radares supuestamente de defensa de Estados Unidos. Esto nunca nadie nos logró identificar. Por lo tanto, no sabíamos dónde estábamos. Veíamos simplemente agua o sobre una capa de nubes. No había absolutamente nada. Los instrumentos de combustible ahí sí empezaron a bajar de una manera que lo veía uno como si estuviera escapando, cuando en realidad estaba pasando y pasando el tiempo. Y nosotros no sabíamos exactamente dónde estábamos, simplemente que íbamos hacia la costa. Pero en cualquier parte de estas, aquí o acá, en cualquier parte de estas, ¿qué tan lejos? No sabemos. Sigue transcurriendo la condición. Hubo un momento en que me acuerdo que con tanto buscar frecuencias entre todos, se sintonizó en el AF Wilmington y empezó a sonar como si fuera estereofónico la señal. El audio era perfecto y empezó a marcarnos en la dirección de Wilmington. Seguimos lógicamente volando allá. Yo pienso que todos tuvimos algún respiro, una leve esperanza, pero como les digo, yo creo que ninguno en realidad estábamos con la certeza de que llegaríamos a la costa. Era bastante difícil, sobre todo que los vientos ya en este sector son bastante complicados. Viento en contra. Y seguimos durante el vuelo inicialmente debería ser de 7 horas y media. Cuando íbamos cambiando acá, ya habían transcurrido casi las 7 horas. Y todo este tiempo que fuimos volando, ya pasaron 1 o 2 horas. Como les decía, el combustible, los indicadores eran cada vez que bajaban mucho más rápido. Yo pienso que esa lectura que hicimos inconscientemente de los procedimientos de aterrizaje con Gerardo, que está ahí presente al momento, y con todos los técnicos, nos ayudaron a entender un poco más en qué nos estábamos metiendo, qué deberíamos hacer, qué funciones deberíamos cumplir para el procedimiento de aterrizaje, los pros y los contras. Uno de esos decía que tratar de entrar con todos los motores prendidos al agua para evitar que el hundimiento forzara el hundimiento del avión, la rata de hundimiento, perdón, forzara el hundimiento del avión. Entonces, que tratar de entrar con todos los motores prendidos, el uso de las escotillas, la posición de los flaps, etcétera, todos estos que decía el manual. Y aparte de eso, que tan pronto cayera al agua el avión, amarizara, debería apartarse del avión porque no se tenía idea si el avión iba a flotar o no y cuánto, para evitar que el efecto de sifón lo llevara hacia el fondo. Aquí seguimos y lógicamente ya empezaba a notarse lo que yo consideraba el pánico o la reacción, porque el pánico muchas veces nosotros creemos que es ponerse a gritar y a correr, ¿no? El pánico es simplemente la negación de la realidad. Y por eso se empezó a identificar, o por lo menos yo identifiqué en algunas personas algunas reacciones que para mí no eran muy lógicas, pero que lo que estaban indicando era precisamente eso, tratar de esconder ese temor que teníamos, así nadie se hubiera desesperado visualmente. Todos, yo creo que teníamos una manera de tapar ese miedo. Esa es la más notoria para mí, fue la de 2 personas. Una que fue el periodista, que desde el momento en que empezamos a sentir la emergencia, lo que hizo fue con 2 grabadoras que tenía,
ir haciendo la entrevista a todos en el avión. Todo ese tiempo era entrevista de qué está pasando, qué piensa, qué va a hacer. Esa fue su reacción todo el tiempo. Otro tripulante, muy consternado, muy callado, que empezó a encargarnos a varios el cuidado de sus hijas. El cuidado de las hijas, que lo que mostraba que estaba ya derrotándose. Otro tripulante que también era muy callado de por sí, su naturaleza era ser muy callado, y ahí mucho más callado. Y seguimos tratando de pensar que íbamos a llegar a la costa, que como les digo, para mí por lo menos, y yo pienso que para los demás, sabíamos que la probabilidad era menos que mínima. Seguimos en todo ese tiempo. Se pensó lógicamente en la botada de la carga, que tenemos que botarla. No se botó allá alto porque lógicamente tocaba despresurizar el avión, tener disponible oxígeno para todo el mundo era más complicado. Seguimos, ya llegó el punto de empezar a descender, que los indicadores de combustible estaban bajos. Se siguió haciendo reportes a través de otros aviones a las estaciones en tierra, básicamente a Nueva York. Pero, como les digo, puente a través de otros aviones porque nunca tuvimos la capacidad de conectarnos directamente con alguna estación en tierra y mucho menos de dar la posición donde estábamos exactamente. Lo último que transmitió es que volábamos hacia la costa, pero ¿qué tan lejos? No sabíamos. Ya llegó el punto de descender, empezamos a descender, pasamos una capa de nubes no muy espesa. Tan pronto salimos de la capa de nubes, no recuerdo, yo pienso que estábamos para unos 5.000, 6.000 pies, qué sé yo. El copiloto que iba volando vio un barco y, lógicamente, todos por las ventanas tratando de mantener a la vista el barco, hubo un descenso pronunciado hacia el barco a tratar de darle alguna señal. Aquí está la trayectoria que deberíamos cubrir en 7 horas y media y aquí la que hicimos. Lógicamente, si analizamos en este momento por qué no teníamos señal del BOR, por qué no teníamos comunicación con tierra en Bermudas, porque cruzamos mucho más de 200 millas de Bermudas. Entonces, lógicamente, cuando cambiamos no estábamos aquí, sino debíamos estar por acá. Estas trazas son las que sacaron en la investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en conjunto con otras agencias, y las que dieron exactamente la posición y lo que se supone que pasó. Entonces seguíamos ahí visualizando el barco. Este es el barco, el Corner Brook, un barco que estaba destinado para transportar papel periódico por todo el mundo, desde el Corner Brook, que es en Terranova, Newfoundland, y llegamos, sobrevolamos 2 círculos, 2360 sobre el barco. No habíamos botado la carga, salimos, salimos, aunque lógicamente era la tripulación que estaba volando la que estaba llevando la situación. Fuimos hasta un lado, nos apartamos del barco para botar la carga y amarizar. Esto ya fueron segundos porque ya aquí los indicadores de combustible estaban cruzados, la alimentación de todos contra todos y ya prácticamente no se veía todas las luces de alarma prendidas. Salimos hacia un lado y se inició la apertura de la rampa para botar la carga. En la parte de atrás iba un maestro de carga, que era el encargado de ir soltando pallet a pallet, mientras que lo desaseguraban desde la parte delantera de la cabina los pallets, los otros técnicos. El vuelo fue bastante bajito, casi sobre el agua, pues no rasante, pero sí bajito. Y estábamos en eso cuando de pronto yo vi que saltó un técnico por encima del otro y
jaló una manija y quedamos en gravedad cero. Después ya rehaciendo las cosas, me decía él que es que el de los nervios, el otro técnico parece que estaba asegurando de nuevo los pallets. Ya no había tiempo, entonces lo que se fue a soltar todos al tiempo, como en emergencia. Lógicamente, toda la carga se fue de un solo jalón, lo que ocasionó que el avión quedara con la nariz arriba y lógicamente la reacción de los pilotos volando pues lleva la carrilla adelante, tratar de mantener el control del avión, y eso hizo que quedáramos literalmente en gravedad cero. Yo recuerdo que estaba parado en la cabina y quedé con la espalda contra el techo de la cabina unos 1 segundos, no sé, un tiempo y volví y caí al piso. Lógicamente todos estábamos primero asustados porque ya nos llegaba el momento, y segundo de ver que el control del avión ha tratado de perderse. Volteamos a mirar atrás desde ahí y veíamos simplemente el hueco de toda la cabina desocupada, la rampa abierta, y no veíamos al técnico que estaba atrás, que era el encargado de ir soltando pali a pali. Muchos pensamos que se lo había llevado la carga, cuando de pronto apareció la agilidad que le dio. Cuando él dice que cuando vio que trató de moverse la carga, él se botó contra la pared, que estaba, como estaba al lado de la puerta trasera, la lateral, quedó, digamos, escondido en esa parte del fuselaje. Pasó la carga, y ya cuando salió, pues respiramos de ver que no se había ido con la carga. Se vino cerrada la rampa porque ya no había combustible para más. O sea, cerrar la rampa para acuatizar, para marizar. Se trató de cerrar, pero la rampa no cerró completamente. Yo pienso que simplemente con la pasada de toda esta carga trató de descuadrar la rampa, y al cerrar, esas son dos compuertas, una que baja y otra que sube, no quedaban como traslapadas un poquito, y lógicamente no la va a cerrar. En un gesto de desespero, varios nos paramos encima de la rampa a brincar, tratando de cerrar esa rampa. Cosa que era imposible, porque lógicamente el tamaño y el peso de eso no es para que a punta de fuerza humana se pueda cerrar. Sin embargo, se le hizo ahí hasta donde creímos que cerró, fue el segundo nomás. De ahí fuimos allá a los puestos para marizar, para entrar al agua, y quedamos en estas posiciones. Aquí, lógicamente, en la bodega de carga no había absolutamente nada, ni sillas extendidas, nada. Esto era una bahía completamente vacía, digamos, y quedamos la tripulación que estaba volando, piloto, el copiloto, el observador, el ingeniero de vuelo, aquí estaba Gerardo, aquí estaba el navegante, aquí estaba yo, y aquí el otro, aquí había otra persona, aquí estaban los otros, y aquí atrás los otros. Las escotillas del avión estaban acá, acá y acá. Dentro del procedimiento, lógicamente, en el papel todo es muy bonito porque estamos aquí sentados en tierra pensando. Se hablaba de que tocaba botar las escotillas, abrirlas antes del impacto con el agua, colocar la escalera en esta parte para, en el momento del impacto, pues ya tener rápidamente esto. Esto no sucedió porque todo fue muy rápido, bastante rápido. Entonces, aquí ya me coloqué aquí en la litera. Y como yo estaba acompañado y al lado del navegante. Empezamos la aproximación normal. El impacto con el agua inicialmente fue muy suave. Y sin embargo, como yo estaba sentado, veía a través de la ventanilla
cuando de pronto vi fue un cerro completo al que le dimos de las olas. Lógicamente el mar estaba muy picado en las zonas muy altas y era literalmente golpearse contra un cerro, contra una colina. La desaceleración fue muy brusca. Yo sentado en esta parte en la litera y aquí en esta parte el avión se partió acá. Empezó a entrar agua inmediatamente por la rampa, que lógicamente se abrió y entró toda la rampa y aquí se rompió el radón y a través de los pedales entró una gran cantidad de agua y algunos de los ventanillas que tiene de visión hacia abajo también se rompieron, por lo tanto hubo ingreso de agua por todos lados. Y quedamos prácticamente inundados desde ese momento. Tan pronto paró el avión, yo que estaba sintiendo acá simplemente cuando estábamos desacelerando de una manera tan brusca, yo sentía que como que me estaba cerrando como un caracol, porque la litera tiene 2 pisos. Nosotros estamos lógicamente sentados en la litera del primer piso, o la de abajo, y la parte de arriba, como esto estaba partiendo, pues yo tenía la sensación de que esta de arriba me estaba encerrando. ¿Qué hice inicialmente? Brinqué acá, abrí la escotilla y empecé a salir. Yo salí de primero, me imagino que 1 o 2 segundos, que yo muy rápido, tan pronto el avión se desaceleró, pero yo ya salí dentro del agua. Yo no tuve que ponerme a escalar, a subir la escotilla, prácticamente el agua me ayudó a salir. Yo me acuerdo que salí como menos de la mitad del cuerpo y el resto quedé en el agua. Me botó ahí el agua y cuando reaccioné, jalé la manija del chaleco y salí y quedé yo por esta posición más o menos, frente al avión. Ni siquiera al lado, frente al avión, me ha botado el agua. Después aquí salieron por esta escotilla el piloto, el otro navegante que estaba acá. Desafortunadamente, el copiloto que estaba volando, el navegante y el copiloto que estaba aquí al lado mío murieron. Me recuerdo simplemente que con Mayor Rodríguez nos despedimos acá. Salí, quedé al frente, como les decía, y el oleaje era muy fuerte. Empezó a alejarme del avión. Ya empecé a ver algunos acá, en algún momento de algunos flotando, y alcancé a ver lo que estaban saliendo, perdón, por la escotilla de la mitad del avión, que estaban saliendo y parados encima del avión. Yo estaba por acá. Ellos, lógicamente, de acuerdo a lo que me contaban, aquí estaban 2 de los que murieron. Uno de esos, que era el periodista, parece que no reaccionaba, y aquí se devolvió un tripulante, lo cogió de la mano y lo llevó hasta la escalera. Se subió él y el otro se quedó otra vez abajo. Entonces se volvió, lo cogió y lo subió y quedó parado encima de la escotilla. Él quedó parado encima de la escotilla, aparentemente, en unas fotos que vemos ahora, aparentemente él se ve parado encima de la escotilla. Y es más, él fue el primero que intentaron rescatar. Aquí salen los otros, fueron al agua. Hay una anécdota acá bien interesante. Es el piloto, el general Ortega. Salió por acá, a pesar de haber perdido las gafas, que disminuía notoriamente su visión, que vio por acá la luz, salió. Y cuando quedó aquí afuera, se cogió de una pala de motor. Lógicamente, quedaba en la pala que estaba abajo. Como el avión quedó sumergido, él dice que trató con mucho esfuerzo de cogerse la pala que estaba aquí a los 90 grados. Efectivamente lo cogió, pero tan pronto lo cogió,
indudablemente pues por el peso volvió a girar abajo y quedó otra vez allá. Ese golpe, ese golpeteo con la pala del avión, con las palas del avión, lógicamente le causó lesiones en el pecho, en las costillas. Él se mantuvo ahí y después entonces ya logró separarse del avión. Quedamos todos ahí. La situación era muy crítica porque el oleaje era muy fuerte. Se sentía uno, por lo menos yo, me sentía como si estuviera en muchos momentos como dentro de una alcantarilla, dentro de un hoyo bastante profundo, porque no veía sino agua arriba de mí por todos lados. Cuando caen las olas, lógicamente, se tapaba, tragaba agua, toda la cantidad que quiera. Un momento que pasó la caja de un sextante, logré cogerla, sacarle la poca agua que tenía y cogerme un poco porque el chaleco en las instrucciones de seguridad que en las cartillas es muy bonito, pero en la realidad, en un mar de estos, queda uno con el agua, ahí sí, como dice, arriba al cuello, arriba a la boca. Entonces traga mucha agua. El esfuerzo tratando de mantenerse con los brazos, con la cadera por fuera, desgasta mucho. Entonces logré coger ese estante, la caja, perdón, para ayudarme a mantener en flote. Un momento, no veía a los otros, sino eventualmente cuando quedaba uno arriba de las olas, lograba ver algo porque la visibilidad fuera eso, con el overol verde, en el mar no se ve nadie, se veía un puntico amarillo de pronto, pero cuando estaba uno arriba de las olas. Un momento que pasó un técnico muy cerca mío y me gritó simplemente que no le inflaba el chaleco. Escasamente logré decirle que inflara por las boquillas, pero fue algo de un segundo que nos cruzamos y siguió. Después me enteré que él logró coger una de las colchonetas de las literas, se cogió de ella y ayudó a mantenerse de esa forma. Hubo creo que a 3 o 4 que no les funcionó el chaleco y tuvieron que buscar todos los recursos para mantenerse a flote y poder sobrevivir. La temperatura del agua pues era bastante baja, de acuerdo a los reportes. Aquí a nivel había 7 grados, pero el viento, como lo ven, estaba de 35 y más nudos, lo que generaba olas bastante altas y la temperatura se bajaba mucho más. Lógicamente la temperatura dentro del agua, con el esfuerzo que iba haciendo, la posibilidad, la hipotermia que estábamos generando era muy alta. Ahora el avión quedó, pues, salía del agua y volvía, entraba lógicamente por el oleaje tan fuerte que se mantuvo a flote. Básicamente la cola, el empenaje vertical por el aire que lleva allá adentro y algo de los planos porque ya no tenían combustible, no tenían peso. Entonces todo el aire atrapado aquí en los tanques ayudó a mantener ahí, pero el oleaje era bastante fuerte. Ahí, como les decía yo inicialmente, que esta es una gráfica de esa investigación donde muestra por dónde entró el agua. Entonces entró por acá, la cabina por aquí, por acá y acá, hacia atrás y atrás de la rampa hacia la cabina. Lo que llevó a eso. Esta es la posición de la escotilla. Para los que no conocen el avión, esta es la escalera que va aquí al nivel más bajo, donde tenemos acceso a la cabina de carga. Aquí vemos la misma gráfica un poco más técnica del rompimiento del avión. Y entonces aquí viene la otra parte. Atrás entonces los que salieron por la escotilla activaron los botes y los botes salieron volando como cometas que no estaban asegurados a la estructura del avión. Este fue el primer mensaje que recibió los guardacostas, que estábamos volando entre Azores y Bermudas, que había sufrido una falla del sistema de navegación.
no se conocía la posición, era inminente que se acabara el combustible y después ya que se ha accidentado a 190 millas al noreste de Cabo Charles en Virginia. Este fue el barco entonces que logró divisar el copiloto, el coronel Alba, y que todos nos buscamos cómo mantenerlo a la vista. Cuando analizamos, salimos del agua, del avión, perdón, yo era el que estaba más cerca, estaba más o menos en la posición donde está esta foto, y el que estaba más cerca del barco relativamente. Empezamos todos a ver el barco con la esperanza de que nos iban a rescatar. Sin embargo, lo que vimos fue que el avión fue pasando, el barco fue pasando y fue pasando. Todos gritábamos desesperados, es decir, los gritos, entre nosotros nos dábamos los gritos aunque estábamos muy lejos, desesperados, pero la vista que teníamos del barco era como la que tenemos aquí en este afiche. No se veía nadie a bordo y no se veía, los botes estaban aquí colgados, exactamente así. No teníamos señas de que fuera a pasar nada. Y fuera de eso, el barco fue pasando, iba en la dirección contraria a lo que está ahorita este barco. Fue pasando hacia allá, pasando hacia allá, a donde yo estaba. Y no pasó nada, todos gritábamos y siguió, y siguió. Inclusive yo tuve un rato el temor de que el remolino que iban generando los motores me fuera a causar problemas. Sin embargo, el barco siguió y se desapareció. No lo vimos más. Quedamos como a la deriva. No veíamos a nadie, gritábamos, nos veíamos de vez en cuando. Ver a los otros era muy difícil, solo cuando estuviéramos arriba, porque el oleaje era muy fuerte. Tragaba agua, volvía y vomitaba agua. Llegó un momento en que ya como que se va perdiendo la fuerza. Y yo no pensaba en realidad en el desespero de morir, sino en ir rebobinando la vida. Y fui como entrando en letargo. Estaba ahí ya un momento que como que se va entregando uno, que de pronto oí un grito detrás mío, que está los botes, uno y el otro está por aquí atrás. Pero no importa. Que va a correr aquí esto. Pero bueno, el otro bote lo vamos para acá, los dos salieron volando. Si ven esto acá, alcanzan de pronto a divisar esta punta negra, ampliándole todo aparentemente. Es el periodista ahí. Aquí estamos, no sé si alcancen a ver. En teoría aquí estoy yo, el más alejado por este lado. Pero miren que la visualización de los chalecos es bastante difícil. Bastante difícil. Miren que el avión aquí estaba sumergido. A rato se vio un poquito, volvió y entraba. Y siguió. Ahí seguimos, como le decía, el barco pasó. Esta foto fue tomada desde el barco. Seguía con los botes arriba, se desapareció, seguimos allá. Cuando yo sentí que me gritaron, venía una lancha de estas. Aquí en esta parte iba para un español, en esta puntica. Aquí se nota el oleaje. Y fue cuando la bajaron para que fuera a rescatarnos. Que el oleaje era un poquito fuerte. Me llegó el español este y me gritaba, me lanzó el salvavidas con un lazo y yo escasamente logré meter el brazo, lo cogí de medio lado, lo enganché y tuvieron que jalarme hasta la lancha y subirme porque no era capaz de moverme. Aquí están cuando estaban alistándose para ir a recogernos.
Aquí todavía están sin salir. Ahí puede verse todavía el impacto de las olas. Aquí de nuevo esta foto desde el barco. Aquí llegó yo por este lado. Y salieron a recogernos en 2 lanchas. Según manifiestan las personas del barco, nos contaban después que ellos inicialmente fueron a sacar al periodista, porque era el que se veía lógicamente como más fácil de sacar porque estaba parado encima del avión. Llegaron a sacarlo, le lanzaron el salvavidas y no, estaba como bloqueado. El español que les cuento que iba parado aquí sin chaleco ni nada, e intentó botarse hasta el avión para sacarlo. Sin embargo, el capitán no lo dejó porque el oleaje era tan fuerte que el avión aleteaba mucho y tenía el riesgo de que el mismo avión lo golpeara y le causara daños. Pues por eso lo dejaron ahí y como estaban relativamente en mejores condiciones que los demás, nos fueron a rescatar. A mí fue el primero que me rescataron en esa lancha. Después rescataron al piloto y a otros 3 más en esa lancha y los otros en la otra lancha. Mira, aquí se ven ya los botes más lejos. Mira acá. Ya cuando estaban en el rescate, ya cuando se iban a subir al barco, llegó un Hércules de los guardacostas. Y aquí ya llegamos la primera avanzada, la primera lancha. Aquí estoy yo, aquí está el general Ortega, están los otros. Y como caso curioso, el español que es lanzaron esta escalera que como ven son lazos y unos travesaños. Nos dijo que si nos subíamos como él se estaba subiendo, se paraban la lancha y como la lancha subía y bajaba constantemente de una manera fuerte. La guía era la línea de flotación, como vemos que quedaba uno arriba y abajo. Entonces él cuando subía, se cogía y empezó a subir a escalar. Lógicamente ninguno aceptó porque pues no tenemos fuerzas y mucho menos la habilidad para esto, de escalar esa escalera. Entonces nos mandaron como una camilla que lo envolvían a uno, lo encerraban, quedaba como un tabaco y tenía una argada allá abajo y otra arriba. De pronto los que han tenido oportunidad de toda esta vida marina lo conocen mucho mejor ese elemento. Y entonces venía ahí la otra vez, porque lo tenían que subir a mano. Los lazos las manilas iban cogidas de la punta de arriba y de la punta de abajo. Lógicamente tan pronto empezaban a subir, uno quedaba boca abajo y quedaba como apuntando hacia el agua. Aquí están en la labor de subir al primero. Aquí se apunta de brazo, ninguna polea, nada, ningún elemento, simplemente con la fuerza de ellos nos iban subiendo. Aquí está la pasada de uno de los marineros. Y aquí el primero. Entonces, ¿cuál es el principal problema? La hipotermia. Por esa hipotermia, perdón. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aquí tenían, de pronto más adelante lo vemos, una hilera de termos con toda clase de bebidas calientes, té, café, consomé, la misma agua caliente, todo lo posible para calentarnos. ¿Qué hacían? Lo botaban a uno al piso. Están un poco de mantas y frazadas, lo tapaban con eso, una cantidad grande, y se le botaba a alguien encima a golpearlo para tratar de controlar esa hipotermia que estábamos sintiendo. Que soy el primero, aquí seguíamos los otros en ese proceso. Aquí ya hay más, entonces subía uno, le rompían el chaleco y aquí al calentador. Como le digo, eso era básicamente a punta de mantas y golpes. El frío era ya, la hipotermia se siente bastante intensa
por más de que tenía todo encima y todo caliente, no lograba calentarse. Hubo uno nomás que sí se paró muy rápido, que fue el técnico que murió hace poco. Y él sí se paró rapidito, los otros tuvimos que un tiempo más. Aquí más, es lo que les decía, los termos tenemos por todos lados termos con bebidas calientes. Y ahí cuando uno se sentía más o menos, aquí están los del la segunda avanzada, todavía en salir. Entonces a mí me llevaron al camarote de una de las stewards, que eran dos en el barco. Me llevó al camarote a que me echara agua caliente. La ducha no era caliente, era hirviendo. Sin embargo, aunque tenía la piel roja ya de la temperatura del agua, no sentía absolutamente nada de que me estuviera calentando, seguía tiritando. Se llevaron la ropa mientras que nos bañábamos, nos calentábamos y ahí después entonces, estando en eso, vimos un helicóptero, o lo vi, porque yo no sabía dónde estaba, simplemente me han llevado a algún camarote donde quedaba arriba o abajo, no tenía ni idea. Simplemente ahí, cuando logré calentarme, que ya tenía la ropa caliente y todo, me logré vestir. En ese momento estaban vimos por la ventanilla y estaban, ya no existía esto estaba parte del calentamiento. Aquí estoy yo en este bultico. Aquí están los otros. Aquí están los de la segunda lancha todavía saliendo. Y seguía el Hércules sobrevolándonos, tratando de comunicarse con el barco. Ahí entonces tratamos bueno, yo bajé, me empecé a caminar por entre el barco se movía para todos lados. Yo nunca había estado en un barco de ese tamaño y mucho menos en ese alta mar de esa condición. Pero se me veía como si fuera una lancha la más liviana del mundo, porque el barco se movía para todos lados, era muy difícil tenerse en pie. Lógicamente los marineros pues sí sabían hacer las cosas. Y bajé a tratar de buscar a ver quién encontraba. Nos fuimos encontrando abajo, cerca a la cocina, al comedor, perdón. Ahí nos reunimos y empezamos a hacer inventario de quiénes estábamos, quiénes faltaban, porque hasta ese momento no teníamos ni idea de nada. Los que nos habíamos visto en la lancha, en esa lancha no sabíamos cuántos estaban en la otra, ni quiénes, ni en qué estado. Lo que habíamos visto era que en ese transcurso ha llegado este helicóptero del guardacostas y había dos heridos, que era el capitán del ejército y un técnico, y los lograron mandar creo que fue a Washington, que fueron ellos. Entonces se llevaron al hospital, fueron los únicos que pudieron sacar porque como el viento era tan fuerte, no daban el alcance de los helicópteros para volver o venir algún helicóptero a ir rescatando gente. Aquí está la jaca de ellos. Y ahí se fueron. Los otros quedamos acá. Quedamos 6 entonces. Los lanchas, cuando las fueron a subir de los golpes que sufrieron, se dañaron. Una quedó muy averiada y la otra completamente. La otra tenían que desecharla de los golpes que sufrieron las lanchas contra el barco cuando las fueron a izar de nuevo. Esto es lo mínimo que tenían. Hay otra que no tengo por aquí la foto, pero está completamente rajada. Y al otro día, esa noche y al otro día, empezamos ya a como a aterrizar en qué estábamos, la cabeza, a ver quién estábamos, cómo estábamos. Este técnico, el que está en malas condiciones, que fue el que murió hace poco. Gerardo, ahí está por ahí.
el coronel Restrepo, que era el segundo piloto. Y aquí, pues, toda la tripulación fue muy amable. Todos se iban presentando uno por uno, que estábamos en el camarote de uno de los ingenieros, que era como el segundo a bordo. Todos iban, se nos presentaban, nos llevaban de todo, nos llevaban cigarrillos, comida, trago, de toda la clase, tratando de, ellos estaban muy agradecidos también de haber podido ayudarnos. Y nosotros, lógicamente, todavía. Sin embargo, toda esta cantidad de licor y esto, que esa primera noche fue larga, no hacía mella. Como a la madrugada, creo que como a las 2 de la mañana, nos fuimos a los camarotes que nos dieron. Y el barco se movía tanto que sentía uno que iba a caer de la cama. A mí me tocó apuntalarme con almohadas en el viejo que tenía como tablas al lado, barandas, para evitar que me cayera la cama del oleaje tan fuerte. Aquí están los ingenieros del barco. Lógicamente al otro día nos levantamos tardecito, buscando de nuevo la cocina. Llegaron, nos atendieron muy bien y después al rato llegó el capitán, nos saludó de nuevo, muy efusivo, y nos puso también las reglas del juego, que el barco no iba a parar su operación porque todos tenían que dar mucho para estar que nosotros alterándole el horario. Entonces dijeron, aquí está la comida, aquí está esto, los horarios son estos. Si se ajustan a esto, bueno, si no, pues ahí pueden hacer lo que quieran con lo que ya saben que hay. Fueron muy amables, pero pues lógicamente eran 30 y pico tripulantes para todo el barco que tenían múltiples funciones. Entonces, ahí quedamos. Allá nos notificaron que no había helicóptero que pudiera sacarnos. El coronel Restrepo tuvo comunicación con el guardacostas desde el primer momento, ahí desde el barco, para darle la notificación de quiénes íbamos, cuántos estábamos en el barco, cuántos se habían ido, los equipos que tenía el avión a bordo, etcétera, de manera que pudieran mejorar la parte de búsqueda, de saber cómo se salvaba todo el mundo o cómo recuperaban los cuerpos. Y nos dejaron dándole vueltas al avión, mientras que llegaba otro barco de los guardacostas con buzos. Eso sucedió al otro día. Llegó los 2 días prácticamente, llegó el barco de los guardacostas, sí, día y medio más o menos. Y siguieron con la misma situación de ver qué hacían con nosotros. Y se tomó la decisión de que ellos seguían para Terranova y nosotros con ellos, lógicamente, porque no había cómo sacarnos. Aquí había una condición bien crítica, y era la comunicación. Lógicamente no es como hoy en día que tenemos una comunicación muy fácil por celulares, por satelitales, etcétera, y simplemente lo que se lograba hacer desde el barco. No teníamos comunicación con las familias. Aquí en Bogotá mi papá fue el primero que enteró, porque él era periodista. Y lógicamente estaba en el periódico cuando le llegó la noticia. Llamó a la Fuerza Aérea a confirmar, y aunque no, que tranquilo, el avión llegaba a Palanquero esa noche y al otro día a Bogotá. Y él les mostró las noticias y insistían en que no. Le tocó recurrir al Palacio porque él fue amigo de Belisario, que era el presidente en esa época, y a través de ahí fue que dieron la orden de que investigaran, y entonces pues, efectivamente sí se han dado cuenta ya que los guardacostas tenían noticias de que estábamos en otro paseo. A través de un tío mío que vive en Nueva York, él se había comunicado con los guardacostas y logró esa primera noche saber que yo estaba en el barco, pero no cómo estaba. Entonces eso ayudó a tranquilizar un poco a la familia. La señora estaba esperando a la segunda hija, perdón, a la segunda hija. Ella afortunadamente no supo sino hasta cuando ella supo que por lo menos estaba en el barco. Que ya supo medianoche aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá era como las 11 de la mañana cuando sucedió el accidente.
Cuando lograron confirmar la condición mía, se dirigieron a buscarla porque ya no tenía teléfono en la casa que estaba, a notificarle lo que ha pasado. Durante los días que estuvimos ahí, no tuvimos comunicación, y de ahí, entonces, por fin al tercer día, nos llamaron que teníamos que nos iban a sacar a Canadá. Efectivamente llegó un Chinook y nos empezó a sacar acá en canasta de A2. Este fue el último contacto con la gente del barco. Él nos dio la foto con la firma de cada uno. Estas fotos que les estoy mostrando y otras más no fueron conocidas sino hasta hace como unos 5 o 6 años, yo creo, algo así, que me contactaban uno de el que las tomó, que era uno de los ingenieros del barco, y a través de la Fuerza Aérea consiguió mi contacto, se contactó conmigo y creo que con el general Ortega, y me mandó un disco con las fotos que nadie tenía hasta ese momento. Ya más de 25 años y nadie tenía información de esas fotos. Ahí entonces ya fuimos en ese Chinook que estaban viendo, nos llevaron a Halifax, una base allá de la... Salió acá un segundo. ¿Qué le pasó? Que se salió. No. Aquí ya salió. Es que la tecnología atropella ratos. Ahí nos llevaron a la base. Allá pues muy organizados. Llegamos en el Chinook. No nos dejaban bajar del avión, del helicóptero, hasta que llegó el de la aduana a preguntarnos si teníamos algo que declarar. El proceso de aduana. Lógicamente el piloto, que era un coronel, escasamente le hacía caras de que pues de qué podíamos declarar nosotros. Y nos llevaron a una sala. Un capitán que lo encargaron de nosotros nos preguntó que había una cantidad de periodistas importante, que si íbamos a hacer alguna declaración o algo. Simplemente se le dijo que no. Los periodistas estaban allá al frente mirándonos, ninguno se pasaba la raya, y cuando fui a hablar con ellos, listo, pasó. Sin embargo, desde aquí desde Colombia sí nos buscaban por todos lados. En teoría nadie sabía dónde estábamos. Fuimos al casino de oficiales y ahí a las habitaciones, y hasta allá nos estaban llamando ya de aquí a Bogotá diferentes emisoras con cualquier cantidad de artimañas para tratar de que contestáramos el teléfono, haciendo de pasar por familiares de nosotros. Y ahí duramos, estuvimos 2 días, mientras que nos comunicamos aquí con la Fuerza Aérea. Nos mandaron a un oficial, al coronel Ferrero, a que nos ayudara allá. Nos llevaron plata para comprar ropa y para ver cómo íbamos a hacer el proceso de regreso. Había un complique que era con pasaporte, quedamos unos poquitos que le habíamos dejado en el bolsillo del overol. Los otros no tenían pasaporte. Entonces tocó los 2 días ir a Montreal. En Montreal, que la embajada expidiera los pasaportes, y al otro día volamos Montreal-Miami, Miami-Bogotá. También supuestamente en un vuelo en una condición de mucha reserva, de manera que no estuviera molestándonos la prensa. Sin embargo, ni siquiera a los familiares les habían dicho dónde llegábamos, pero cuando llegamos toda la prensa del país estaba allá. Aquí estoy en la llegada. Este es mi papá, la señora. El general Ortega, cuando estamos en el aeropuerto en El Dorado. Ahí está Gerardito.
Esta foto es del día que llegamos a la base en Halifax. Este es exactamente cuando estamos bajándonos del helicóptero hacia la línea esta, que nadie nos... Aunque un montón de periodistas, estaba todo el mundo controlado. Estas son todas las notas que salieron y mucho más en la prensa. Y de ahí pues tenemos, ahí estuvimos, como les llegamos allá a Bogotá. Y de ahí para adelante pues las lecciones que pudimos aprender cada uno. Para la Fuerza Aérea no volvió a ir un Hércules, un C-130B, no volvió lógicamente a Israel. Después adquirieron los H, que tenían mayor alcance, esos, y el 707, el Zeus, fueron los que encargaron, porque ya después vino la traída de los Kafir y todo el sistema de apoyo de los Kafir. Entonces sí siguieron haciendo vuelos, pero en el H y en el Museus, en el Zeus, en el 707. Esa es este fue, por aquí estoy, ya cuando acabaron los M5. Esta es muy resumida algunas de las vivencias que tuve por allá. Espero que les haya aportado algo. Hay mucho más cosas, pero es de mucho más tiempo, de más calma, porque como les digo, no es fácil recordar esto. Les repito, yo no he compartido con esto con mucha gente. Si son por ahí 6 con esto, apenas. Entonces no sé si alguien tenga algún comentario, Gerardo. Sí, mi capitán. Sí, hay varias preguntas, de hecho las hemos sometido aquí como a una rápida selección para respetar también su tiempo. La primera es bastante emotiva. Pregunta el señor coronel Dalian Meléndez, piloto de M5. ¿Cómo logra usted remover los pensamientos negativos que seguramente debieron cruzar por su mente y tomar la decisión de salir del avión? ¿Qué se siente? ¿Qué oye en ese momento? ¿De dónde salen las fuerzas para seguir viviendo? Yo pienso que como todo, sabemos y se ha comprobado, la supervivencia está en la cabeza. Se puede tener los mejores elementos para sobrevivir, pero si en su mente no está salir adelante, no sale. No sale, y hay muchos ejemplos de esa naturaleza a favor y en contra. Yo nunca pensé que fuera a morir. ¿Cómo lo iba a lograr? No sé, porque como muchos de los que me conocen saben, yo no sé nadar. Si antes le tenía miedo al agua, ahora le tengo pánico. Pero yo no pensé en esa limitante que tenía. Y seguí adelante. La cabeza es lo principal. He tenido otras 2 situaciones críticas también, pero nunca he tenido yo el pensamiento de que hasta ahí llegué, porque cuando una entrega, por eso les decía que para mí, las personas que hoy en día no nos están acompañando, es porque mentalmente se bloquearon, analizando cada uno de los que falleció y su comportamiento en esas 3 horas largas de zozobra y de espera. Para mí estaban bloqueados. Como le digo, no había pánico como muchas veces creemos que es gritar, jalarse los pelos, zapatear, llorar. No, en teoría todos estábamos muy tranquilos, en teoría, pero las reacciones sí mostraban el estado de cada uno. Y esos que faltaron o que faltan hoy en día fue porque en su cabeza como que fueron desfalleciendo. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, esta ya es más técnica. Pregunta el señor coronel Fuerza Aérea Colombiana, Iván Cortés. Si las compuertas de carga hubiesen estado cerradas, ¿qué efecto habría tenido en el momento del amarizaje? Como le digo, en el manual había mucha teoría, porque nunca había amarizado un avión, nunca había cotizado de esta naturaleza. Lógicamente, si la rampa era cerrada completamente, tal vez
hubiera flotado un poco más el fuselaje. Y de pronto hubiera brindado una mejor condición de supervivencia. De pronto, porque todo esto eran posibilidades. Simplemente posibilidades. Ahora, recuerden que el manual decía que tocaba alejarse del avión lo más pronto posible. Sin embargo, el avión estuvo 36 horas flotando y ahí sí se hundió. Los guardacostas llegaron, como les decía, nosotros no fuimos, ellos llegaron con buzos, lógicamente los guardacostas, imagínense la experiencia de ellos. Sin embargo, el oleaje era tan fuerte que no pudieron meterse al avión a tratar de ver si los que faltaban estaban dentro del avión. Y el avión se desplazó fuera de eso en esas 36 horas, 180 millas mar adentro. Entonces calculen las condiciones de supervivencia. Además, me acuerdo que en esa época el personal de la USAF, un coronel que estaba aquí, instructor, comentaba que las condiciones que teníamos eran para supervivir máximo 45 minutos. Entonces, nosotros duramos hora y media entre el agua, mucho más de lo que dan las tablas de supervivencia. Muchas gracias, mi capitán. Una última pregunta, nos han seguido llegando más, pero pues tenemos que tratar de ser lo más efectivos con el tiempo. Es una última pregunta que la hace el señor técnico jefe de Fuerza Aérea Colombiana, Hernando Bustos, ingeniero de vuelo de Boeing 707. Y es si en algún momento antes del impacto se había apagado alguno de los motores. ¿Recuerda usted eso? Si al momento del amarizaje estaban apagados, prendidos. No, los 4 estaban prendidos. Que los indicadores estaban cruzados todos contra todos. Era guerra total de la alimentación de los motores. Todas las luces prendidas. Sí, yo pienso que, de acuerdo a los cálculos que hacen ahí en la investigación, ustedes dicen que tenía 200 libras. Yo pienso que ni las 200 libras. Y los que volaron el Hércules, ¿saben para qué les sirven 200 libras? Para nada. Para poquito o nada. Así para es. Casi nada, para casi nada. Entonces, no, los 4, y era la consigna porque, como les digo, nosotros coincidencialmente habíamos sacado ese manual, ese capítulo de amarizaje. Lo estuvimos leyendo de la manera más desprevenida. ¿Por qué razón? No sé. Pero nos sirvió. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y no se nos vaya todavía porque queremos hacerle una última pregunta. Sí, claro, no, por mí no hay problema por el tiempo, no se preocupe. No tiene tanto, ya no tiene referencia con este tema del FAC 1003, sino con algo, una vivencia suya durante su vida por el paso de la vida castrense, y fue cuando, si mal no estoy, usted tuvo una situación de una eyección de un equipo T-33. No sé si nos quiera compartir algo acerca de eso. Bueno, esa es otra experiencia que pasó antes en Apiay. Cuando nos graduamos nosotros de pilotos, éramos 25 pilotos. Todos nos mandaron cogiditos de la mano para Apiay. Allá llegamos y lógicamente ni siquiera el curso anterior, el 48, había terminado su curso de jet, ni en T-33 ni en T-37. Los del curso no habían empezado. Inicialmente nos mandaron unos T-41 que voláramos, unos Mentor, perdón, T-41 y Mentor a que voláramos allá en el llano. Sin embargo, pues se tomó la decisión de que la mitad del curso se quedaba a esperar su turno de jet y la otra mitad nos veníamos castigados para Atena. Estimo que es Atena un año larguito. Volvimos supuestamente al turno ya que nos tocaba para volar jet. Llegamos y estaban los compañeros de nosotros, estaban terminando ya su curso de T-37 y nosotros estábamos para hacer el curso de tierra y empezar a volar T-33. Como tocaba volar la prima y lógicamente la goma de volar y con los compañeros, salimos un día a volar con un elemento que era Hernando Mendoza, un compañero de curso,
y en el otro avión, Jaime Acevedo, y en el otro estábamos Eduardo Olivar, y yo iba de pato a volar la prima, y lógicamente con un compañero, pues la goma de volar, y con los compañeros. Llegamos y no había, como ha pasado varias veces, no había paracaídas de espalda para volar ese avión que requiere paracaídas de espalda. Sin embargo, yo que voláramos con el de silla, quedaba un poquito más incómodo, pero pues al fin y al cabo paracaídas ya se había hecho muchas veces. Por lo tanto, para mí fue no, o para ninguno de los que estamos ahí, fue un impedimento hacer operar con el paracaídas de asiento, el de espalda. Salimos a volar a Palanquero, me acuerdo, hicimos el vuelo hacia Palanquero. Nosotros íbamos de líderes, llegamos a Palanquero, hicimos el sobrepaso y de regreso cambiamos. Pasó el otro avión de líder, nosotros pasamos de alas y seguimos el vuelo normal. Llegamos a PI, a condición de instrumentos, a cúmulos. Empezamos a bajar, a descender. Empezamos la penetración, que para la mayoría que están aquí conocen cuál es la maniobra de penetración, que es el descenso pronunciado y el viraje hacia el borde. En ese descenso nos metimos entre el cúmulo, lógicamente para tratar de mantener a la vista al líder. El piloto Eduardo pues se fue pegando cada vez más, pero era tan densa la nubosidad, tan denso el cúmulo, que llegó un momento que lo teníamos prácticamente con el tip en la cara de nosotros y ya no lo vimos. Como estábamos fuera de eso, en el viraje de procedimiento, que es con la nariz abajo pronunciada y el viraje de 45 grados, de 60 de banqueo volteando, la reacción de él fue jalar el avión para parar, rompiendo, pero entonces el procedimiento no lo hizo parando la nariz a nivel, sino jaló. Lógicamente, como estábamos volando visual de alas, no teníamos la referencia o la noción de instrumentos como estábamos. En ese momento, cuando volteamos a mirar, el avión lógicamente estaba descontrolado, la nariz por arriba, la velocidad de abajo, y se embarrenó de una vez. Embarrenó, empezó hacia abajo, embarrenado. El procedimiento para todos los que han volado combate, saben que a 10.000 pies si no está controlado hay que eyectarse. Efectivamente, llegó y pasó eso y él me dijo, eyéctese, y cuando iba a la Y, ya se había ido. Y yo fui a eyectarme, operé las manijas y no me salió. Lógicamente la seguía embarrenado bajando. Tenía el problema de las gravedades que estaba sintiendo, mantener contra la silla. Y seguía abajo tratando de disparar las manijas, no me salía la silla. Entonces traté de pararme. La gravedad no me dejaba bajar. No me dejaba parar, perdón, las gravedades. De que de pronto logré medio incorporarme un poquito y yo pienso que el casco me ayudó, el casco me salvó, porque lógicamente como no había carlinga, tan pronto sobresalió de la carlinga el casco, me ayudó a jalar hacia el exterior de la cabina. Me acuerdo que tengo muy claro todavía la visión de ver la cola del avión cuando yo estaba saliéndome del avión, de vuelta de la cola del avión. Ya estaba en condiciones visuales, inclusive yo pienso que estaba por allá de 5.000, 6.000 pies. Salí y yo tenía presente que tocaba jalar la manija del paracaídas. Sin embargo, cuando sentí estaba ya el paracaídas extendido. Vi que mis guantes me habían salido y estaban volando abajo mío los guantes. Y no pensé simplemente, sino que ya estaba el paracaídas abierto. La sensación inicialmente era muy loca, porque yo sentía que no bajaba. Sentía que no, yo veía y no veía que bajara el paracaídas.
Entonces, después ya fui bajando y ya cuando está uno más bajito ya siente lo contrario, que está demasiado rápido. Y ahí sí empecé a pensar en que me iba a romper las piernas. Como teníamos la instrucción, era teórica netamente del salto en paracaídas, de descomponer la caída, tratando de acordarme la teoría de flexionar las piernas, etcétera. Y ya vi que me iba contra el piso de una manera descontrolada. Por fin logré, pues me bajó más rápido, logré descomponer la caída, tratando de acordarme de lo que nos han enseñado en la práctica, en la teoría, perdón. Y ahí caí al lado del río Guayuriba. Llegaron unos campesinos casi inmediatamente. Me ayudaron a quitar el paracaídas, a recogerlo. Llegó un campero a recogernos. Me echaron con el paracaídas y pregunté por el otro. Me dijo, no, está ahí, cayó por allí cerca. Fuimos allá y era una trocha que ahí sí me dio miedo, que ahí se volca el carro porque con el casco me ha hecho unas heridas en el cuello. Empezó a hacernos las curaciones y el doctor para allá, el doctor para acá. Después nos enteramos que era el veterinario de la finca el que nos estaba curando. Logramos comunicarnos con la base por radio. Estaban DG3 haciendo paracaidismo con sus oficiales del batallón. Y llegó el DG3 y nos sacó a la base. Recogimos nuestros corotos, los paracaídas, nos fuimos para la base. Llegamos, lógicamente nos estaban esperando todos ahí a preguntarnos y a eso. El líder no se ha dado cuenta que nosotros no hemos llegado. Sino hasta después de que sonaron la alarma que faltaba un avión, él no se ha dado cuenta. Y llegamos, nos llevaban al casino, lógicamente toda la base a beber por cuenta de nosotros. Y estando en eso, como a las 6 de la tarde, apareció el oficial de seguridad. Me llamó aparte, me dijo, cuénteme usted cómo abrió el paracaídas. Y dije, no, pues, no sé cómo se abrió el paracaídas. Me llevó a la oficina y me mostró el paracaídas y estaba con la manija puesta. Pero le faltaba el resorte del paracaídas piloto, el que lo activa. Estaba rasgado todo eso, pero todo el arnés adelante. Con la manija estaba completo, como si no se hubiera operado. Entonces, después, deduciendo las cosas, cuando yo salí del avión, ¿sí? Como era el paracaídas de asiento, que sale uno colgando, se enredó en el avión el paracaídas piloto. Afortunadamente se arrancó ese resorte, si no había quedado allá con el avión que quedó enterrado y el pedacito más grande era como de 1 metro cuadrado y se ha desintegrado completamente el avión. Esa fue la situación. A Eduardo también se le dañó el paracaídas porque la silla, al desprenderse del paracaídas, le pegó a la cúpula y se le rajó de lado a lado el paracaídas. Sin embargo, logró bajar con eso. Esa fue la historia de esta eyección. Gracias. Muchas gracias, mi capitán. Muy interesante. Le cuento que aquí tendríamos tiempo para escuchar y escuchar indefinidamente. Es el señor capitán de la Fuerza Aérea Colombiana, César Bermúdez, quien nos ha acompañado la tarde de hoy para hacer este relato, esta vivencia que creo que a todas las personas que vibramos con la aviación, pues nos tocan. Creo que es una oportunidad de aprendizaje y de agradecimiento para la vida. Vamos a ver si mi general Ocampo está en línea para que cierre la reunión de hoy. Parece que se hubiera retirado, si alguien le pudiera escribir para que nos acompañe en el cierre. De todas formas, queremos comentarles que el chat que ustedes han estado enviando con los saludos al señor capitán Bermúdez, a las demás tripulantes, a las familias, va a quedar grabado en un archivo plano. Será enviado al señor capitán Bermúdez, pues, para que él también sepa quiénes estaban ahí, quiénes se hicieron presentes, porque la idea es que esto quede para
para futuro recuerdo. Mi general Ocampo, el cambio es suyo, por favor, para que cierre el evento. Ya está activado su micrófono. Mi capitán Bermúdez, me queda agradecerle con el corazón y en nombre de todos los asistentes este relato maravilloso de una emergencia donde se combinó todos los factores y usted nos habló del tema principal, del tema humano, combinado con la parte técnica, con la parte de experticia, con la parte de las decisiones. Y de verdad que ha sido una enseñanza grandísima para todos nosotros. Lo valoramos mucho, entendemos ese sentimiento con que usted lo inició, lo transmitió, y que no es fácil recordar esos momentos tan delicados, pero también que permitió surgir a la vida. Hacemos memoria por los desaparecidos, fallecidos, que ojalá hubieran sido todos los rescatados. Pero difícil bajo las circunstancias que usted mismo nos relató, nos llevó a través del tiempo, a través de las fotografías, a través de los testimonios, y vivimos con asombro la experiencia. Es algo valioso, algo de mucho valor, volver a contar y volver a traernos al presente lo vivido. Aquí nos acompañan también mi coronel Restrepo, aquí nos acompaña mi jefe Osorio, sobrevivientes junto con usted de esta gran hazaña que se vivió. Usted fue recomendado para esta charla a través de mi general Tito Pinilla, a través del flaco Saldarriaga, mi coronel Saldarriaga, de mi coronel Gordo Galvis. Así que ha sido maravilloso, maravilloso. De verdad que gracias por haber compartido con todos nosotros. Nos llevamos un recuerdo de admiración porque sobrevivir ante una emergencia tan difícil en esas condiciones no es fácil. Y es una lección de vida. Una lección de vida que usted nos acaba de enviar, de seguir siempre luchando bajo las circunstancias así sean adversas. Hay que sobrevivir y luchar al máximo para seguir contando la historia a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones aeronáuticas que nos acompañan aquí en este video chat y en este plataforma como YouTube. Así que mi capitán, se lleva el aprecio de todos nosotros y el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Señor, a ustedes, a todos muy amables. Espero que disculpen las interrupciones. De pronto pudiera poder ser mejor algunas cosas, pero como les digo, no es fácil esto. Pero espero en realidad que aporte. A mí por lo menos me ha aportado mucho en la vida. Gracias a Dios pude salir adelante. Hoy en día tengo 3 hijas y 2 nietas y la señora que comparten conmigo la vida. Inclusive con ellos muy poco, casi nada he compartido estas vivencias. Porque yo pienso que toca aprender de esto. Yo pienso que la fuerza como tal aprendió mucho de eso. Los tripulantes que estuvimos, mi coronel Restrepo que está aquí, Gerardo también, yo pienso que a todos nos enseñó mucho y aprendimos, y estoy muy agradecido con la vida y con Dios de estar acá. De todas maneras, si alguien tiene alguna otra pregunta, lo que sea, con mucho gusto. A mí no hay problema. Como estimo Gustavo. Gracias, mi capitán. Aquí hemos estado apoyados en la gestión logística por Diego Payán, como lo informé al principio. También tiene pues unas limitaciones en la sala. El tiempo ya también termina para todos nosotros. Pero hubiéramos querido seguir escuchándolo. Yo no sé, Diego, si tenemos oportunidad, pero aquí se dio una enseñanza grande en la doctrina aérea y que fue el primer caso de un Hércules, y eso sirvió no solamente para la Fuerza Aérea Colombiana, sino para todo el mundo. Pues, mi general, tendríamos 10 minutos más. Lo que pasa es que, no sé, me preocupa es que si abrimos los micrófonos se nos puede desordenar un poquito la reunión. Sin embargo, intentemos, si les parece, intentemos. Vamos a hacerlo en orden. Vi que levantó la mano a nuestro compañero Felipe Bonilla, entonces démosle la palabra a él.
Bueno, un Y segundo, luego por de favor. Jorge Eduardo Bustos. Un segundo, por favor, lo voy a buscar aquí para poderle habilitar el micrófono. Muy bien, el micrófono está activado para Felipe Bonilla. Tiene que abrirlo desde su consola, por favor. Ahí sí me escuchan. Siga. Señor Mi capitán, de todas maneras, Felipe, ¿cómo va? bendiciones por su aporte, mil bendiciones al Todopoderoso por tenerlo bien en estos momentos. Una pregunta que se me ocurrió, en algún momento cuando estaban comunicándose con los dos aviones, ¿trataron de darle su posición o debido a los imperfectos de los equipos fue imposible la situación? En realidad fue imposible porque inicialmente, como le digo, estábamos en una distancia y a los 5 minutos nos daba mayor distancia, que fue cuando reprogramó el Omega y esto se trató de buscar con el sextante. En realidad no sabíamos dónde estábamos. Hubo un momento en que un tripulante recomendó tomar rumbo sur. Sin embargo, los pilotos dijeron, ¿con base a qué? ¿Estamos arriba o estamos abajo? Nadie sabía en realidad dentro de esa línea de sol dónde estábamos. Entonces, la incertidumbre era total, no había más como, era un solo Omega. Para los de la guardacostas era ilógico que estuviéramos volando con un Omega, porque ellos lógicamente todo lo llevan doble. Pero en ese momento, pues la situación que estimaba la Fuerza Aérea, porque inicialmente voló con Loran mucho tiempo, ya en ese momento no existía el Loran, le incorporaron fue el Omega y se tenían los estantes de respaldo. Inclusive los estantes que venían volando fueron unos que entregaron allá en la IAI, que venían reparados supuestamente, y se dejaron los otros en revisión y reparación. No había cómo. Muy bien, solicita la palabra el señor coronel de reserva, Joseph Bezalel. Está habilitado su micrófono, mi coronel. Gracias, Diego. Permiso, mi general. Mi capitán Bermúdez, si la ruta inicial era por la vía San Juan Azores, ¿por qué el regreso se hizo por Bermudas? Y segunda pregunta, si ya había tenido un problema con el Omega y pues tenían de backup, por decirlo de una manera, los sextantes, ¿por qué el vuelo de regreso se hizo de día donde la operación pues con los sextantes iba a ser un poco más difícil que si hubiera sido de noche hubieran tenido pues mayor visibilidad con las estrellas para operarlos? Gracias. Bueno, primero, la primera parte de la pregunta, para los que conocen de navegación en el Atlántico, saben que las corrientes de aire, el jet stream, de aquí de Colombia hacia Europa, nos lleva normalmente viento de cola, nos ayuda, nos va empujando. De regreso, hay partes en que el viento es completamente en contra, hay ground speed que se bajan notoriamente. Entonces, por eso hubo vuelos que hicieron inicialmente, mucho antes, hacia San Juan, pero la limitante de combustible era muy crítica. Entonces, por eso las alternativas era volar por San John's o volar por Bermudas. Ese día escogieron esa porque pues, la tripulación tuvo sus razones para determinar esa, pero normalmente se venían por Bermudas o por San John's. Esa es la condición de equipos y de navegación. Muy bien, gracias, mi capitán. Diego, sería para Jorge Eduardo Busto, ir levantando la mano, y una última pregunta después de él, y cerramos para poder darle el agradecimiento a todos. Voy a buscarlo aquí. Igual entonces, después del señor técnico jefe Bustos, el micrófono estará para el señor capitán Gutiérrez. Creo que está identificado como Guti Home. Vamos a buscar aquí el equipo de él. Jorge Eduardo Bustos, ya tiene el micrófono activado. Por favor, siga. Buenas tardes para todos y en especial para mi capitán Bermúdez. Bueno, yo buenas tardes. Retirado Jorge Bustos. Terminé como piloto finalmente de la civil. Volé muchos años el DC-10, el 707 y fue tripulante muchos años del equipo F-28. Para la época en el accidente del avión, yo estaba trabajando en el avión, en el equipo de aviónica, pero no tenía, para esa época no tenía mucha experiencia. Simplemente colaboré con el personal que tenía más experiencia para la revisión y reparación de esos equipos para ese vuelo. Y pues siempre siente uno cierta tristeza por ese hecho. Eso era lo que yo quería hacerles saber y felicitarlo de todas maneras por
tu valentía de lograr sobrevivir, porque eso también hace parte de lo que usted relata realmente como vivencia. Gracias, gracias. De todas maneras, quiero aclararles que lo que yo he expresado aquí son mis vivencias. Como les explicaba el general Ocampo, inicialmente yo no fui tripulante directo del avión. Volé de observador, sí, varias horas, como 100 horas de observador. Lógicamente, no estaba volando el equipo, ni era de Catán. Estaba volando, era de combate, en Palanquero. La situación del equipo, tal vez me olvidó contestarle a quien intervino anteriormente. Precisamente demoraron 2 semanas en volver a salir el avión porque se llevó a reparación y quedó listo. No fue por negligencia, aunque yo aquí no estoy emitiendo ningún juicio, ni mucho menos como investigador, porque simplemente, primero, han pasado 38 años y segundo, yo no era tripulante del avión. Entonces hay cosas técnicas que en su momento no las conocía, ni estoy en capacidad, ni en el momento de establecer juicios de una u otra naturaleza. Simplemente son las vivencias que tuve. Y una pequeña aclaración con respecto a los botes salvavidas. Ellos, en el momento que el avión se partió por la estación 245, ahí en esa parte van las T-handle de operación de los botes. Por esa razón ellos se activaron prácticamente solos y realmente pues por eso fue que no los pudieron usar. No se alcanzaron a amarrar al avión, pero porque fueron volando. Bueno, y finalmente damos la palabra al señor Coronel Gutiérrez. Mi coronel Gutiérrez ya tiene habilitado su micrófono. Sí, señor. Siga, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a los señores oficiales del curso 53 en especial, mi capitán Bermúdez igualmente, y a todos los que están presentes en este chat. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de hablar con el señor Brigadier General Ortega hace unos 20 años aproximadamente, que fuimos a hacer unos vuelos a Europa a llevar unos Hércules para mantenimiento en Francia. Y a mí me dieron la tarea de hablar con él para que me contara las experiencias de este viaje que él hizo. Fue una tertulia muy rica, me acuerdo, duramos 3 horas hablando y él me contaba dentro de sus vivencias que en el momento en que iban a hacer el amarizaje, no encontraron o no sabían dónde estaban los switches, los micro switches de esos del tren de aterrizaje, y que el pito era ensordecedor y no podían comunicarse ni podían coordinar nada. Entonces la pregunta era esa, si mi capitán recuerda eso. Y él también me comentaba que el buque finalmente siguió derecho, pero el que se dio cuenta finalmente que se habían caído fue el marinero que iba a ir de borda de guardia, que alcanzó a ver el avión que se perdió en el horizonte y le avisó al comandante del buque. El buque fue cuando se devolvió. Quisiera saber eso al respecto, mi capitán. Gracias. Bueno, en cuanto al pito, ahorita no me acuerdo, porque fueron unos pocos segundos que transcurrieron en un agite completo, así como dicen, en la adrenalina de que ya nos íbamos a impactar contra el agua, a lo que venía adelante. Entonces, ahorita no tengo claro esa condición del pito, supongo que sí, pero fueron segundos muy cortos. Entonces, esa condición sí fue muy enredada. En lo segundo que me preguntaba acerca de ¿qué es la segunda parte? El buque que había seguido derecho, correcto. pero el marino que iba de guardia fue el que vio que el avión desapareció en el horizonte y le avisó al capitán y por eso se devolvió. Sí, inclusive no estaba ni de guardia, era el español ese que era muy avesado, muy lanzado también. Él estaba, cuando nosotros dimos las 2 vueltas sobre el barco, ellos pensaron, la idiosincrasia muy diferente, ellos estaban pensando simplemente que era un guardacostas que estaba vigilando que no botaran aceite ni que estuvieran contaminando el mar. Entonces nadie se puso a pensar por qué un avión les estaba volando tan bajito por encima. Entonces nadie puso cuidado. Cuando el marinero él estaba pintando una escalera, estaba rasqueteando la escalera, vio que se levantó algo por allá al fondo de agua. Entonces que él vio, pensó qué estaba pasando, visualizó, llamó al capitán, volvieron a subir allá a ver qué estaba pasando.
Y cuando nosotros vimos, que eso lo hablamos con ellos, cuando vimos que pasaban y no se veía nadie, parecía un barco fantasma, era porque estaban alejándose de nosotros para no causarnos daños. Estaban alejando el barco a propósito para poder evitar daños a nosotros. Y mientras tanto que iban bajando los botes, como vieron en las primeras fotos, primero fue el alistamiento de los botes y la bajada de los botes al agua. Por esa razón se demoraron tanto. Digo, en los botes, a mí fue el primero que me sacaron, que fue el primer bote, que íbamos más. Y transcurrieron más o menos hora y media, hora y 40, del momento en que amarizamos a que me recogieran. Pero sí, ellos tenían controlada la situación. Lo que pasa es que inicialmente hubo una demora que no creo que haya sido mucho tampoco, mientras que identificaban qué era lo que estaba pasando. Porque lógicamente en un barco, ¿quién espera que le esté amarizando un avión por ahí cerca y que tenga que ir a rescatarlo? Entonces, yo por lo menos creo que todos vivimos eternamente agradecidos con ellos por su reacción, por su atención. Fue una experiencia bien gratificante para todos nosotros. Mi capitán, muchísimas gracias por su tiempo. Igualmente a todas las personas que se conectaron desde distintos países. Tenemos reportes de Israel, de España, Chile, Canadá, Estados Unidos y por supuesto Colombia. A todos ustedes muchas gracias, que tengan una excelente tarde y esperemos que espacios como este sirvan para tener un mejor mañana. Feliz tarde para todos.